inflamatoria que se seguía para que se diera una asma eosinofílica y cuál era la cascada que se seguía para que se diera una asma neutrofílica. Aquí podemos ver pues claras diferencias, por ejemplo en la interleuquina 5 más en el asma eosinofílica y la 8 en el asma neutrofílica, pero digamos que la base fundamental está al final de esta cascada y se basa en la actividad de la metaloproteinasa de la matriz 9, donde en el asma eosinofílica está muy aumentada y con actividad importante, mientras que en el asma neutrofílica está presente la proteína como tal, pero su actividad es nula. Eso hace que en el asma neutrofílica tome valor otra enzima que es la elastasa de los neutrófilos, que es la que se encarga de la activación y el daño tisular. Cuando hablamos de células inflamatorias en el asma, específicamente en esputo inducido, vemos cómo a medida que aumenta la gravedad del asma hay más infiltración de células totales. Cuando hablamos de infiltración eosinofílica, ya definimos un fenotipo celular, vemos cómo en la medida que va aumentando la gravedad también va habiendo más aumento de los eosinófilos, pero miren que sucede lo mismo con los neutrófilos. En la medida que va aumentando la gravedad hay más infiltración de estas células, o sea que no quiere decir que un asma que sea de predominio neutrofílico uno no pueda encontrar eosinófilos en el esputo, ¿sí? Sino que el predominio celular va a ser de estas células. Cuando miramos óxido nítrico exhalado, que ahora vemos cómo se mide, cómo se hace, vemos por el contrario que este está elevado más en las formas intermitentes que en las asmas refractarias. Esto es posiblemente debido a que no se usan corticoides de forma sostenida y por eso tendemos a encontrar este mediador de inflamación elevado, ya que los corticoides pues inhiben el óxido nítrico. Bueno, ¿y qué pasa en los niños? En los niños el comportamiento realmente es similar que en los adultos. Miren ustedes cómo en los pacientes con asma intermitente, esto es intermitente, esto es leve persistente y esto es moderado a severo persistente, miren cómo en la medida que va aumentando la gravedad, también va aumentando la concentración de eosinófilos y lo mismo sucede con los neutrófilos. En la medida que el asma es más grave, también hay más infiltración por neutrófilos. Y cuando hablamos de un fenotipo específico, que es el fenotipo con atrapamiento de aire, y en este estudio lo midieron por tomografía, hicieron una reconstrucción, miren cómo, qué interesante, la infiltración neutrofílica en la vía aérea fue un factor establecido claro para asociarse con este fenotipo de retenedor de aire, con atrapamiento de aire. Igual fue la atopia, que se relaciona con infiltración eosinofílica y que está en consistencia con todo lo que venimos diciendo. Pero no solo podemos hablar de un asma neutrofílica y eosinofílica. Si bien sabemos que los leucotrienos pueden ser producidos por estas células, sí vale la pena mencionar que estos mediadores pueden digamos, establecer un fenotipo diferente y es el fenotipo asociado a producción de leucotrienos. Esta diapositiva, que también la vimos ayer a los que estuvieron en mi charla, nos muestra cómo a nivel de asma inducida por ejercicio se puede demostrar la inflamación que genera la actividad física por evaluación de los leucotrienos, de los histidinileucotrienos en esputo inducido, con una diferencia estadísticamente significativa respecto a la determinación basal. Y por otro lado, una disminución de prostaglandinas protectoras como la prostaglandina E2. En sibilancias recurrentes inducidas por virus, miren cómo un solo episodio de sibilancia de pronto no se asocia mucho a elevación de leucotrienos, pero ya cuando el individuo tiene bronquiolitis o cuando esas sibilancias recurrentes se presentan de forma frecuente, tienden a tener estos niños una mayor concentración de leucotrienos.
Definitivamente todos estos cambios de inflamatorios nos llevan a un proceso de inflamación crónica que puede ser agudizado en determinadas situaciones y por diferentes estímulos, y adicionalmente nos va llevando a unos cambios estructurales, que es lo que constituye el remodelado, que no necesariamente son consecuencia de esto, pero que sí pueden correr paralelamente. Muy bien. Entonces tenemos para medir la inflamación métodos invasivos como la biopsia y el lavado broncoalveolar, que nos han servido mucho para determinar la fisiopatología de estas enfermedades, pero que obviamente al ser métodos invasivos no se justifican desde el punto de vista ético, pues para hacer en la práctica diaria. No obstante, tenemos otros métodos no invasivos, como los que ustedes ven acá, que pueden ser muy interesantes. Les describo el óxido nítrico. El óxido nítrico es un marcador de inflamación. Ya vamos a ver cómo funciona el aparato. Lo que les puedo decir en esta diapositiva es que los individuos soplan a través de un tubo a un flujo constante que es de 50 mililitros por segundo, y una vez se establece una meseta, ¿sí?, se determina en esa meseta un intervalo y se mide la concentración de óxido nítrico promedio en ese intervalo. Aquí podemos ver dos ejemplos, uno en un individuo normal y otro en un individuo con asma, donde miren claramente cómo está aumentado. Es importante saber que la población normal, hasta un 19%, puede estar por encima de 26 partes por billón. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque no quiere decir que el óxido nítrico sea la panacea, y estas variaciones de la normalidad hay que tenerlas en cuenta. Lo que sí es claro es que un punto de corte de 47 nos determina una respuesta a los corticoides inhalados, por lo cual este es un método que podría ser muy interesante. ¿Cómo se hace el óxido nítrico? Tenemos un aparato, un procesador que capta ozono del aire ambiental, y tenemos un individuo que nos está aportando una muestra de aire soplando por un tubito. Esa reacción entre el ozono y el óxido nítrico genera luz, es lo que se llama una reacción de quimioluminiscencia, y esa luz es analizada pues por un aparato y fotomultiplicada, se procesa por un software y lo traduce en un valor y da el valor en partes por billón. Este es un aparato de óxido nítrico en una paciente que hicimos ya hace años en Barcelona. Miren cómo ella está soplando a través de un aparato. Acá hay una válvula unidireccional, ella sopla por acá, no hay posibilidad de que el aire salga por otro lado, y este es un volúmetro que nos va indicando cuánto sopla la paciente. Cuando ella ya exhala una cantidad total de 200 litros, se para el procedimiento. Eso dura aproximadamente 20 minutos, y si ustedes ven acá con detalle, acá se recoge un condensado, que es el condensado del aire que la paciente exhaló, que ha pasado por un proceso acá de enfriamiento, y por eso se recoge el agua. Tenemos el esputo inducido, donde aquí está la metodología para realizarlo, no voy a entrar en detalle. El hecho es que es un método muy adecuado y que se ha utilizado mucho para valorar la inflamación. Es un poco dispendioso. Al final lo que se obtiene del esputo, que es las partes más gruesas del mismo, se someten a la tinción de Maigruan-Gemsa, y lo que vemos allí es la presencia de eosinófilos. No obstante, podemos ver otras estructuras como los famosos cristales de Charcot-Leyden, que son estructuras proteicas de eosinófilos, principalmente fosfolipasa B, los cuerpos de créola, que son acúmulos de células denudadas epiteliales respiratorias, y las espirales de Kurzmann, que son estructuras mucosas con un núcleo central denso, como pueden ustedes ver, con espirales, como su nombre lo dice, filamentosas de moco, partiendo perpendicularmente desde el eje central. Otro método es la determinación de la hiperreactividad con ciertos mediadores. Tenemos dos tipos de métodos para determinar la hiperreactividad bronquial: la directa con metacolina e histamina, que no nos produce inflamación, sino que genera una respuesta directa a nivel de músculo liso, una respuesta broncoconstrictora, y una hiperreactividad indirecta, ¿sí?, que la podemos realizar con estas cosas, que sí nos va a generar inflamación.
Acá vemos específicamente la adenosina generada a partir del mastocito, degranulado por una interacción IgE, receptor de IgE, y vemos cómo esa adenosina tiene la capacidad de activar otros mastocitos. Sin embargo, si fosforilamos esa adenosina, pierde toda su actividad. Entonces, lo que nosotros determinamos con una provocación con adenosina es, al final el paciente va a tener una broncoconstricción generada por los productos derivados del mastocito, no directamente por esta, pero esto es un mediador inflamatorio que puede activar todas estas células. Este es un tema muy interesante porque cuando hablamos de interrelación nariz-bronquio sabemos que cuando se inflama la nariz se inflaman también los bronquios. Estos son los primeros estudios hechos con biopsias nasales y bronquiales antes y después de la provocación nasal con alergeno, donde vemos, esto es mucosa bronquial, como a las 24 horas de haber colocado un alergeno en la nariz se expresan moléculas de adhesión claras a nivel de la mucosa bronquial. Posteriormente se ha evaluado el óxido nítrico también y vemos como obviamente los pacientes que tienen rinitis alérgica pues tienen un óxido nítrico nasal que se establece con otra